Un legado griego. La base del pensamiento occidental. La civilización griega, con su rica historia y cultura, ha dejado una marca indeleble en el mundo moderno. La civilización griega, la de hace muchísimos años, dejó una huella profunda en la historia de la humanidad. Desde sus impresionantes avances en la arquitectura hasta sus innovaciones en la literatura y el teatro, los griegos sentaron las bases de muchas disciplinas que hoy consideramos fundamentales. Su influencia se siente en la filosofía, la política, el arte y la ciencia. Los griegos fueron pioneros en el desarrollo del pensamiento crítico y la lógica, herramientas que aún utilizamos para entender el mundo que nos rodea. Y uno de los campos donde más impacto tuvo fue en el desarrollo del cristianismo. La intersección entre la filosofía griega y el cristianismo es un tema fascinante que revela cómo dos mundos aparentemente distintos pueden converger y enriquecerse mutuamente. La filosofía griega, con su búsqueda de la verdad y la razón, puso los cimientos para el pensamiento cristiano. Los conceptos de ética, moralidad y la naturaleza del ser humano fueron profundamente explorados por los filósofos griegos, y estos conceptos fueron adoptados y adaptados por los primeros pensadores cristianos. Los primeros teólogos cristianos, aquellos que estudiaban sobre Dios, encontraron en las ideas de Platón, Aristóteles y otros filósofos griegos herramientas para entender y explicar su fe. Utilizaron estas ideas para construir una base teológica sólida que pudiera sostener las creencias cristianas en un mundo cada vez más complejo. En este viaje histórico vamos a explorar la relación entre la filosofía griega y el cristianismo. Analizaremos cómo las enseñanzas de los filósofos griegos fueron reinterpretadas y utilizadas por los primeros cristianos para desarrollar una comprensión más profunda de su fe. Veremos cómo las ideas de los grandes pensadores griegos influyeron en los primeros cristianos, dándole forma a la teología, es decir, al estudio de Dios, y a la doctrina cristiana, las creencias de la religión. Esta influencia no solo se limitó a la teología, sino que también se extendió a la ética y la moral cristiana. Acompáñenos a descubrir cómo el legado griego sigue vivito y coleando en el corazón del cristianismo. A través de este recorrido, entenderemos mejor cómo las raíces de nuestra civilización están profundamente entrelazadas con el pensamiento griego y cómo este legado continúa influyendo en nuestras vidas hoy en día. Los primeros filósofos, buscando respuestas en la naturaleza. Los primeros filósofos griegos, a quienes llamamos presocráticos, se enfocaron en entender el mundo natural. Buscaban el arjé, el origen de todas las cosas. Tales de Mileto, considerado el papá de la filosofía, creía que el agua era el elemento principal. Anaximandro, otro filósofo, propuso el apeirón, una sustancia infinita e indefinida. Estos pensadores se alejaron de las explicaciones mitológicas, esas historias de dioses y diosas, y buscaron respuestas lógicas a los misterios del universo. Su enfoque en la observación y la lógica sentó las bases para el desarrollo científico y filosófico que vino después. Aunque sus ideas nos puedan parecer sencillas hoy en día, su búsqueda de la verdad a través de la razón fue revolucionaria y abrió el camino para las generaciones futuras. Sócrates, Platón y Aristóteles, gigantes del pensamiento. Estos tres nombres resuenan a través de los siglos como los pilares fundamentales de la filosofía occidental. Estos tres, Sócrates, Platón y Aristóteles, son considerados los pesos pesados de la filosofía griega. Sus enseñanzas y escritos han influido profundamente en la manera en que entendemos el mundo y nuestro lugar en él. Sus ideas tuvieron un impacto enorme en el desarrollo del pensamiento occidental, incluyendo el cristianismo. Desde la ética hasta la política, su legado es innegable y sigue siendo relevante en la actualidad. Sócrates, conocido por su método de preguntas y respuestas, cuestionaba las creencias tradicionales y buscaba la verdad a través del diálogo, hablando con la gente. Su enfoque dialéctico, conocido como la mayéutica, sigue siendo una herramienta poderosa en la educación moderna. Platón, su pupilo, desarrolló la teoría de las ideas, que dice que existe un mundo de formas perfectas e inmutables detrás de la realidad que vemos. Fundó la academia, una de las primeras instituciones de educación superior en el mundo occidental. Aristóteles, pupilo de Platón, se enfocó en la observación del mundo natural y desarrolló un sistema filosófico complejo que abarcaba la lógica, la ética, la política y la metafísica. Su obra Ética a Nicómaco
sigue siendo una referencia esencial en el estudio de la ética. Estos tres filósofos pusieron los cimientos para la filosofía occidental, y sus ideas todavía se estudian y se debaten hoy en día. Sus contribuciones no solo moldearon el pensamiento de su tiempo, sino que también continúan inspirando a filósofos, académicos y estudiantes en todo el mundo. El impacto del platonismo en el cristianismo. El platonismo, la filosofía de Platón, tuvo una influencia muy importante en el desarrollo del cristianismo. La idea de un mundo de formas perfectas e inmutables, que no cambian, detrás de la realidad, le resonó a los primeros cristianos, quienes buscaban entender la naturaleza de Dios y del alma. El platonismo les dio un marco filosófico para entender conceptos cristianos importantes como la trascendencia de Dios, que está más allá de nuestro entendimiento, la inmortalidad del alma y la existencia de un reino espiritual. San Agustín de Hipona, uno de los teólogos más importantes del cristianismo, fue muy influenciado por el platonismo. Agustín adaptó las ideas platónicas a la teología cristiana, diciendo que las ideas platónicas existen en la mente de Dios. Sección 5. Aristóteles. La lógica al servicio de la fe. Aristóteles, a diferencia de Platón, se centró en observar el mundo que lo rodeaba y desarrolló un sistema lógico muy riguroso. Su filosofía, aunque al principio no fue tan influyente como el platonismo, ganó importancia en la Edad Media gracias a la obra de Tomás de Aquino. Aquino vio en la lógica aristotélica una herramienta muy poderosa para organizar y defender la doctrina cristiana, las creencias de la Iglesia. Utilizó la lógica y la razón para conciliar la fe con la razón, diciendo que ambas vienen de Dios. El pensamiento aristotélico se convirtió en la base de la teología escolástica, la corriente de pensamiento más importante del cristianismo en la Edad Media. Sección 6. San Agustín. Un puente entre Atenas y Jerusalén. San Agustín de Hipona, que vivió entre los años 354 y 430 después de Cristo, es considerado uno de los padres de la Iglesia, una figura muy importante en la integración de la filosofía griega en el pensamiento cristiano. Su influencia se extiende a lo largo de los siglos y su legado sigue siendo relevante hoy en día. Agustín, antes de volverse cristiano, fue un estudioso de la filosofía neoplatónica, una corriente influenciada por Platón. Esta filosofía le proporcionó una base sólida para su posterior trabajo teológico, una corriente influenciada por Platón. La filosofía neoplatónica le enseñó a Agustín a buscar la verdad más allá del mundo material, lo que resonó profundamente con sus creencias cristianas. Después de su conversión, Agustín se dedicó a conciliar la fe cristiana con la filosofía griega. Su enfoque fue innovador y audaz, y buscó demostrar que ambas podían coexistir armoniosamente. Su obra maestra, Confesiones, es como un diario personal de su camino espiritual y una exploración de temas como la gracia divina, el libre albedrío y la naturaleza del tiempo. Este libro ha sido estudiado y admirado por generaciones, y una exploración de temas como la gracia divina, el libre albedrío y la naturaleza del tiempo. En sus escritos, Agustín también abordó cuestiones éticas y morales, ofreciendo una guía para la vida cristiana. Agustín decía que la fe no se opone a la razón, sino que la razón puede iluminar la fe, y la fe puede guiar a la razón. Esta idea revolucionaria ayudó a establecer un puente entre el pensamiento filosófico y la teología cristiana. Sino que la razón puede iluminar la fe y la fe puede guiar a la razón. Su legado perdura, recordándonos la importancia de la búsqueda del conocimiento y la verdad en nuestra vida espiritual. Sección 7. Tomás de Aquino. Razón y fe en armonía. Tomás de Aquino, quien vivió entre 1225 y 1274, fue un teólogo y filósofo italiano, considerado el máximo representante de la escolástica, una corriente teológica que buscaba conciliar la fe cristiana con la razón aristotélica. Aquino decía que la razón y la fe son dos caminos que se complementan para llegar a la verdad. Su obra más importante, la Suma Teológica, es un tratado teológico monumental que buscaba organizar toda la doctrina cristiana utilizando la lógica y la razón. Aquino creía que la filosofía,
especialmente la de Aristóteles, podía ser utilizada para comprender y defender la fe cristiana. Sección 8. El legado griego en el arte y la cultura cristiana. La influencia de la filosofía griega en el cristianismo va más allá de la teología. El arte y la cultura cristiana también fueron influenciados por la estética y los valores griegos. La arquitectura de las iglesias, especialmente durante el periodo bizantino y renacentista, se inspiró en los templos griegos. La escultura y la pintura cristianas adoptaron la representación realista del cuerpo humano desarrollada por los artistas griegos. Incluso la música litúrgica cristiana tiene sus raíces en la música griega antigua. La escala musical utilizada en la música occidental se basa en la escala griega. Sección 9. Conclusión. Una herencia imborrable. La filosofía griega dejó una huella profunda en el cristianismo. Desde los primeros teólogos cristianos hasta nuestros días, los pensadores cristianos han encontrado en la filosofía griega herramientas para comprender y explicar su fe. El platonismo y el aristotelismo, las dos principales corrientes de la filosofía griega, han influido profundamente en la teología, la ética y la cosmovisión cristiana. La búsqueda de la verdad a través de la razón, un valor central de la filosofía griega, ha enriquecido el pensamiento cristiano a lo largo de los siglos. El legado griego sigue vivo en el corazón del cristianismo, recordándonos la importancia de la razón, la búsqueda de la verdad y la búsqueda del bien.